Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Calígula, nacido bajo el nombre de Cayo Julio César Augusto Germánico, fue el tercer emperador romano, perteneciente a la dinastía Julio-Claudia del año 37 al 41. Calígula era el tercero de los 6 hijos supervivientes del matrimonio de Germánico y Agripina la Mayor. Sus hermanos fueron Nerón y Druso, y sus hermanas Julia Livia, Julia Drusila y Agripina la Menor. Por parte de su padre era sobrino del futuro emperador Claudio. Calígula fue el hombre más cruel y despiadado del Imperio Romano. Los historiadores de la antigüedad lo catalogan como un malvado, inmaduro, manipulador, cruel, psicópata, en definitiva, un maldito. Calígula gobernó el imperio más poderoso del mundo, pero de una forma temiblemente malévola y sádica, cometiendo toda clase de bestialidades. Y lo peor, su reino de terror duró 1400 días, y se cree que este hombre estaba loco y que su conducta no era normal. Germánico, su padre, era un importante miembro de la dinastía Julio-Claudia, y hoy en día es considerado como uno de los más grandes generales del Imperio Romano. Durante su infancia, Calígula, con solamente 2 o 3 años, acompañó a su padre en las campañas que éste lideró al norte de Germania, convirtiéndose en la mascota del ejército. A los soldados les divertía el hecho de que fuera vestido con un uniforme militar en miniatura, que incluía botas y armadura, y por ello le dieron el cariñoso apodo de Botitas. Según Séneca, siendo ya emperador, odiaba este apodo. Cuando tenía 7 años, acompañó a Germánico a una legación en Siria. Durante dicho viaje murió su padre, el 10 de octubre de 19. Según Suetonio, Germánico fue envenenado a través de un agente contratado por Tiberio, tío abuelo de Calígula, que veía al general como un peligroso rival político. Tras la muerte de su padre, Calígula tuvo que consolarse dedicándose a su caballo, al que posteriormente llegó a otorgar un cargo político, y se trasladó a vivir a Roma con su madre, porque las relaciones entre ella y Tiberio se deterioraron. El emperador Tiberio no podía permitir que Agripina se casara, por miedo a que su marido se convirtiera en un posible adversario político, y ella y Nerón César fueron exiliados en el año 29 bajo cargos de traición. Se envió a Calígula, que por esa época era un adolescente, a vivir con su bisabuela y madre de Tiberio, Livia. Tras la muerte de Livia, fue acogido por su abuela, Antonia. En 30, Druso César fue encarcelado y Nerón César murió en el exilio. No se sabe si por inanición o se quitó la vida. Suetonio escribe que tras el destierro de su madre y sus hermanos, Calígula y sus hermanas quedaron poco más que como prisioneros de Tiberio, sometiéndoseles a una estrecha vigilancia por parte de los soldados imperiales. Según ciertos historiadores, Calígula era un excelente actor que, viendo el peligro, decidió esconder el resentimiento que albergaba hacia Tiberio. Cuando Tiberio falleció el 16 de marzo de 37, su posición y títulos adquiridos, tales como princeps, fueron transferidos a Calígula y al nieto de Tiberio, Gemelo. A pesar de que Tiberio tenía a su muerte 77 años, algunos historiadores mantienen que fue asesinado. Tácito escribe que Macro asfixió con una almohada al emperador a fin de garantizar el ascenso de Calígula. Suetonio afirma incluso que el joven heredero pudo haber sido el autor material del asesinato de Tiberio, en venganza, ya que éste había asesinado a su padre, Germánico. Calígula fue nombrado emperador en solitario al anularse el testamento de Tiberio, alegando demencia de este al otorgarlo. Calígula aceptó todos los poderes del principado, que le confirió el Senado romano, y cuando entró en Roma, el 28 de marzo, fue recibido por una gran multitud que lo aclamó, entre otros con los apodos de Nuestro Bebé y Nuestra Estrella. Se le describe como el primer emperador que en el momento de su ascensión era admirado en todo el mundo. Este amor se debía a que era el hijo del finado Germánico, muy amado por la plebe, así como el sucesor de Tiberio, cuya época final en el trono había sido terrible para el pueblo romano. La gente tenía mucha esperanza en este joven emperador,
sin saber que era un loco el que los iba a gobernar. Los primeros actos de Calígula como emperador fueron generosos con el pueblo y el ejército, aunque, según Dion Casio, en muchos casos se habría debido a simples intereses políticos. Los historiadores cuentan que Calígula tenía relaciones íntimas con sus propias hermanas, que era un hombre extravagante y a la mujer que le gustara era de él, así fuera a la fuerza. Calígula cayó gravemente enfermo en octubre de 37. Según Filón, su enfermedad se debía a que Calígula, tras convertirse en emperador, se hizo demasiado amigo de los excesos. Aunque Calígula logró recuperarse por completo de esta enfermedad, el haber estado tan cerca de la muerte marcó un punto de inflexión en su modo de reinar. Pues tras haber recobrado la salud, Calígula ordenó asesinar a varias personas que habían prometido sus vidas a los dioses si el emperador se recuperaba. Calígula forzó a quitarse la vida a aquellos exiliados durante su reinado, como a su esposa, su suegro, Marco Silano, y su primo, Tiberio Gemelo. Filón escribe que Gemelo instigó una conspiración contra Calígula mientras el emperador estaba enfermo. Antes de quitarse la vida, Silano fue juzgado por Calígula. Se cree que dichos complots eran pura imaginación del emperador debido a su locura. Por otro lado, el imperio tuvo que hacer frente a una grave crisis económica. La política de Calígula, marcada por la generosidad y la extravagancia, agotó las reservas financieras del imperio. Los historiadores antiguos afirman que Calígula reaccionó acusando falsamente a algunos senadores y caballeros para multarlos e incluso ejecutarlos, con el propósito de apoderarse de sus patrimonios. Con el objeto de hacer frente a la crisis, Calígula puso en marcha una serie de medidas desesperadas, algunas de las cuales son descritas por los historiadores como pedir dinero al pueblo en los actos públicos. Estableció nuevos impuestos en los juicios, bodas y prostíbulos. Esta crisis económica fue la causante de una breve hambruna de dimensiones desconocidas hasta el momento, que azotó el imperio por esa época. En 39, las relaciones entre Calígula y el Senado se deterioraron gravemente. Se desconoce cuál fue el origen de esta disputa. Calígula revisó los casos de los acusados por traición durante el reinado de Tiberio, y sobre la base de los documentos decidió que muchos senadores no eran dignos de confianza. Dichos hombres fueron investigados y en muchos casos juzgados. Como resultado, el emperador reemplazó al cónsul y ejecutó a varios senadores. Parte del palacio de Calígula lo convirtió en un burdel, y este era un antro de despotismo y libertinaje, algo muy parecido a lo que tuvo su tío Tiberio, un antro donde muchos jóvenes eran obligados a tener relaciones en una piscina que había dentro del palacio, y esto era todo un escándalo. Calígula gastaba exageradamente en comida y bebidas alcohólicas. Prácticamente en esto se gastaba lo de los impuestos anuales, de los cuales tenían que pagar los del pueblo. Y toda Roma ya comentaba sobre las eróticas fiestas de su joven gobernante, Calígula, y de su relación tan íntima e incestuosa que tenía con su hermana menor, Drusila. Y eso que su hermana Drusila estaba casada con uno de sus mejores amigos, un hombre llamado Lépido. También en el gobierno de Calígula había luchas entre hombres con espadas, y todo terminaba hasta que uno de los dos muriera. Esto para mantener a la gente entretenida. Calígula se volvió más sanguinario, y esto era toda una carnicería. También se ofrecían espectáculos especiales en la que los hombres cazaban animales salvajes, pues Calígula empezó a traer animales exóticos de todo el imperio: leones, tigres, osos y hasta elefantes, y hacía que se les matara en cantidades nunca antes vistas, solo para que el público disfrutara de semejante crueldad. Lo peor de esto es que Calígula ordenó que a los criminales, entre ellos muchos inocentes, fueran arrojados a los leones y tigres como comida, y esto en vista de todos, pues las ejecuciones y asesinatos se hacían en público, y quien mirara mal a Calígula o le llevara la contraria era hombre muerto.
Los historiadores de la antigüedad cuentan que muchos hombres murieron de la peor forma en la que se pueda imaginar, entre ellos los senadores, que también eran azotados hasta la muerte. Calígula humillaba a sus senadores en cualquier oportunidad que tuviera y los obligaba a que lo alabaran como un dios. Calígula sabía que tenía un poder absoluto entre la vida y la muerte. Una de las más grandes humillaciones que hizo Calígula a los del Senado fue poner a su más querido caballo como cónsul, es decir, el jefe del Senado, y tenían que rendirle al caballo todo tipo de honores, pues este caballo era la adoración de Calígula, y en cada banquete el invitado especial era su caballo, que se hacía en el mejor puesto al lado de la mesa y se le daba todo tipo de comida. Eso lo hacía con el fin de insultar a sus senadores. Los senadores estaban impactados y una sola mala palabra les podía costar la vida. Calígula desarrolló una serie de políticas muy controvertidas que hicieron de la religión un importante elemento de su papel político. El emperador comenzó a realizar sus apariciones públicas vestido de dios y semidios, como Hércules, Mercurio, Venus y Apolo. Se refería a sí mismo como un dios cuando comparecía ante los senadores y en ocasiones aparecía en los documentos públicos con el nombre de Júpiter. Se erigió 3 templos a sí mismo, 2 en Roma y 1 en Mileto, en la provincia de Asia. Calígula fue mucho más allá al obligar al Senado y al pueblo a rendirle culto en vida. Por esto los historiadores aseguraban que Calígula estaba loco, pues este hombre al parecer tenía un gran odio hacia los demás y hacía cualquier cosa solo por destruir lo que estaba a su paso. Las fuentes antiguas describen el reinado de Calígula como un azote para las órdenes senatorial y ecuestre. Según Josefo, las acciones del emperador desencadenaron una serie de conspiraciones en su contra, hasta que finalmente se llevó a cabo su asesinato. Pues un grupo de conspiradores lo apuñaló el 24 de enero del año 41. Su muerte tiene muchas similitudes con la de Julio César. Aunque el complot fue planeado solo por 3 hombres, parece ser que muchos senadores, soldados y equites estaban al tanto del mismo y en cierto modo involucrados, y estaban siendo liderados por Casio Querea. Los detalles acerca de este suceso varían ligeramente de un escritor a otro, pero todos coinciden en que Querea fue el primero en apuñalar al emperador, seguido por el resto de conspiradores. Filón de Alejandría, Flavio Josefo y Seneca el Joven describen a Calígula como un demente, pero alegan que esta locura era resultado de la experiencia de vida de sus años, pues tuvo que ver mucha violencia y asesinatos a su alrededor. Pero según Juvenal, el emperador bebió una poción que le hizo volverse loco. Claudio fue nombrado emperador y nada más acceder al trono, el tío de Calígula ordenó la ejecución de los asesinos de su sobrino. Según Suetonio, el cuerpo del emperador fue escondido hasta que sus hermanas pudieron incinerarlo y sepultarlo. Permaneció en el mausoleo de Augusto, hasta que en 410, durante el saqueo de Roma, sus cenizas fueron dispersadas. Aunque reinó hace más de 2000 años, Calígula aún es recordado por su locura.